Tengan todos muy buenos días. Hoy es el lunes 3 de julio. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Con esta bendición comenzamos nuestro programa el día de hoy. Que en primer lugar tengo que pedir disculpas porque el jueves y el viernes no pude hacer el programa. Como ustedes saben, ya había anunciado salida de gira, pero no pude estar el viernes con ustedes. De tal manera entonces que les pido disculpas, no pudimos hacer el programa, pero ya estamos aquí nuevamente al aire con el programa Un Día Más. Agradecer a todas las personas que nos atendieron de la sociedad, a los partidos políticos que nos atendieron, al alcalde de Jáuregui que nos atendió en La Grita. Tuvimos 3 asambleas de ciudadanos extraordinarias, a los partidos políticos. Estuvimos después también en Seboruco, estuvimos en las mesas, en la fría, de verdad que asambleas extraordinarias. También debo agradecer la presencia de las personas que acudieron a las asambleas de San Cristóbal del fin de semana, los teques y en las residencias Monterrey. De tal manera que la actividad sin prisa pero sin pausa, llevamos ya como ciento y algo, bastanticas asambleas de ciudadanos y estamos bastante satisfechos con el trabajo que hemos venido desarrollando junto a Javier Tarazona y el equipo que nos acompaña. De tal manera entonces que, dándole las gracias, tenemos que empezar señalando que estamos empezando el mes de julio, un mes altamente importante para el destino de la nación. Para el 30 de este mes se tiene convocado de forma ilegal e inconstitucional una Asamblea Nacional Constituyente, una elección de Asamblea Nacional Constituyente que el 90% de los venezolanos rechaza. Este mes entonces va a ser el mes de definiciones, de su participación o no, de su indiferencia o no, el curso de la historia hablará. El miércoles es 5 de julio y el miércoles quiero decirles que la firma del Acta de la Independencia habrá que volverla a firmar porque esta lucha política de hoy es por la independencia de Venezuela, así como en aquel tiempo de España, pero en esta oportunidad de los cubanos que cogobiernan este proceso de implantación del modelo que de Cuba se impuso en Venezuela. Bueno, pero vamos a empezar nuestro análisis hablando del tema del aumento de salario. Maduro aumentó ayer el salario y con ello el nuevo problema que se nos viene de forma recurrente encima. Vale decir, vamos a analizarlo con detenimiento. El salario mínimo queda en 97.531, lo que llaman cestatí, que queda en 153.000 bolívares. El total de ingresos mes va a ser de 250.531 bolívares. Ese es el aumento el aumento que decretó Maduro. Ahora bien, vamos a ver esto con detenimiento, porque el problema no es lo que aumenta. El problema es que el costo de la canasta básica alimentaria para mayo del 2017, ¿verdad? Es de 1.426.363,38. Eso es lo que cuesta la canasta básica alimentaria. Si nosotros a la canasta básica le restamos el ingreso que se acaba de decretar, vale decir, de 250.531, tenemos una diferencia de 1.175.832,38. Vale decir, ese aumento ni siquiera cubre la canasta básica alimentaria. Pero ¿qué trae como consecuencia este aumento? Este aumento, como ustedes saben, implica más bolívares, de tal manera que el Banco Central de Venezuela tiene que poner la maquinita nuevamente de billetes, a imprimir billetes para poder cubrir este aumento de salario del 50%. Si estamos hablando del 50%, quiere decir que el Banco Central de Venezuela tiene que imprimir, ¿verdad?, una cantidad equivalente a los billetes que ya están en circulación. Equivalente, más no digo que sea de la mitad, sino equivalente.
Si esa máquina de imprimir billetes que sale a circulación como consecuencia de los pagos de estos aumentos no tiene respaldo económico, es lo que se denomina billetes inorgánicos, dinero inorgánico. Es exactamente lo que está pasando. Pero lo que sí no es orgánico, lo que sí no es inorgánico es el aumento de los precios de los productos que ya hoy tienen que tener eh, en la calle los distintos productos. ¿Por qué? Bueno, porque las personas están comprando insumos a un precio y con este cambio de aumento de salario, ¿verdad? Entonces no tienen cómo hacer reposición. Se ha dicho por demás que estos aumentos de salario lo que generan es inflación y eso es absolutamente cierto. Ahora bien, toda pequeña empresa o comercio que tiene un trabajador o dos trabajadores tiene que empezar a prescindir de trabajadores. Estos aumentos los hace el gobierno con el fin y con el propósito de ir quebrando lo poco que va quedando de comercio y lo poco que va quedando de industria. Esto en modo alguno satisface la aspiración de los venezolanos de tener una política antiinflacionaria. Dese cuenta, por cierto, que el gobierno este año ha tenido 3 aumentos de salario, pero no elabora una sola política contra la inflación. El gobierno juega con la inflación. Al gobierno le interesa el dinero inorgánico porque de esa manera va empobreciendo sistemáticamente a los venezolanos. Usted tiene más dinero, pero cuando se mete la mano al bolsillo para pagar, el mercado va a apreciar que va a comprar ahora menos que lo que compraba antes. Menos de lo que compraba antes. Los precios se están cuadruplicando. eh, cada mes, cada 2 meses se están cuadruplicando los precios y estamos en una vorágine que el gobierno al parecer no tiene interés en parar y no lo tiene porque su propósito es distinto. Su propósito es el empobrecimiento generalizado para poder instalar el comunismo. Su propósito es que el salario le alcance para medio comer. El salario antes dignificaba a la familia, usted podía cambiar el televisor, podía cambiar la silla, el radio, etcétera. Ahora no ni siquiera alcanza para eso. Pero también quiero conectar esta circunstancia de todo lo que implica el billete inorgánico, que lo que genera es mucha más inflación. Quiero conectarla también con otro hecho y tiene que ver con el tema de la deuda externa que tiene Venezuela. Porque la deuda externa de Venezuela creció mucho, pero en el tiempo exacto en que los precios del petróleo alcanzaron sus niveles más altos. Vale decir, cuando el gobierno encontró el mayor precio del petróleo, que fue más de $110 por barril de petróleo, empezó a tener muchísimo ingreso, pero también se emborrachó con los ingresos y empezó a endeudarse. Y entonces se endeudó cuando tenía los ingresos mayores. Y eso les permitió esa borrachera y esa manera como fue regalando el dinero de los venezolanos. Ahora, ¿qué quiero que le quede en cuenta? Quiero que le quede en cuenta lo siguiente. Aquí siempre se habló del rentismo y que el rentismo es malo, pero Venezuela es un país que depende y se hizo depender cada día más del petróleo. Y con ello nos hicieron depender de la renta del petróleo. Cuando en 1998 Chávez llega al poder, existían solo 27 millardos de dólares, incluyendo la deuda de PDVSA. Eso era el monto que tenía por deuda externa Venezuela, 27 millardos de dólares. Ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos que la deuda externa de Venezuela es de 180 millardos de dólares. 180 millardos de dólares. Subió de 27 millardos de dólares a 180 millardos de dólares, de los cuales 140 millardos son de lo que llaman deuda soberana y los otros 40 millardos de dólares son deuda de PDVSA. Deuda de PDVSA. Como usted ve, entonces tenemos una inmensa deuda externa y lo que quiero significar con esto es que el gobierno, a pesar de declararse revolucionario, antiimperialista, anticapitalista,
le paga de forma puntual al sistema financiero internacional y a la banca internacional le paga de forma puntual. Y esa manera de pagar, pues lo hace sobre las necesidades de los venezolanos, que encuentra que el gobierno no dispone de dineros para hacer inversión en insumos, para hacer inversión en la importación de alimentos o la importación de medicamentos. Vale decir, el gobierno le paga, el gobierno cumple con el sistema financiero internacional primero antes que cumplir con los venezolanos en esta suerte y en esta crisis de hambre en la que está sumergida toda Venezuela. Ahí le queda entonces una reflexión sobre este tema. Lo otro que quiero comentarle en este mismo orden de ideas es que el gobierno a lo largo de 18 años fue haciendo anuncios y realmente en 18 años se han hecho demasiados anuncios. Pero fíjese usted este detalle. Aquí se creó el Banco de la Mujer y el Banco de la Mujer desapareció, pero el único banco que no desaparece, por ejemplo, es el de la Fuerza Armada. Y con eso le queda claro cómo están las preferencias del gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con los modelos que está persiguiendo. Entonces el Banco de la Mujer desaparece, pero el de la Fuerza Armada se mantiene. Y porcentualmente, ¿cómo es esto? ¿Las mujeres son más o son menos que la Fuerza Armada? Yo siempre he dicho, y usted me lo habrá escuchado en más de una oportunidad, que las políticas dirigidas a la mujer son las políticas que favorecen el combate a la pobreza. Porque donde está la mujer está con los hijos y la mujer siempre sacará a sus hijos adelante. De tal manera que se los dejo como una reflexión todos estos tres elementos que hemos tocado. De la información que proporciona el Colegio de Profesores de Venezuela, seccional Táchira, en su cuenta oficial de Twitter, acabo de leer que los bachilleres que este año se van a graduar, pues no van a tener título. Y no tienen el título, no les van a entregar el título, entre otras cosas porque el papel lo usaron para los carnés de la patria, vale decir, tuvieron plata para el carnet de la patria, pero no tienen plata para imprimir los títulos de bachiller con el cual acreditan al estudiante que ha culminado su quinto año de bachillerato. De tal suerte entonces que esa es la crisis en la que estamos. Una crisis de valores en el gobierno, una crisis que no les permite ubicar dónde está la prioridad en materia de resolución, en materia de ubicación, de cumplimiento. Y entonces, por supuesto, los muchachos ahora van a recibir un certificado de que culminaron el bachillerato. ¿Cómo le parece? ¿Qué opinará la familia de esto? Bueno, esto voy a conectarlo también con otros datos que son altamente importantes. Que por cierto, igual que el tema del título de bachiller, vale decir, van a recibir un certificado, hay que conectarlo con otro mito, el mito de la revolución, con el cual solamente, escúchelo bien, el 28.7% de los estudiantes venezolanos completa el bachillerato en Venezuela. Solamente el 28.7% de los estudiantes en Venezuela completa el bachillerato. Y con eso se acaba el mito ese de la revolución humanística, pedagógica, científica, ética, patriótica, antiimperialista para la nueva sociedad. Lo cierto es que los muchachos han preferido salirse del sistema educativo. Tengo la convicción de que una de las razones, sin lugar a dudas, es el tema económico. El sistema educativo venezolano, en los términos que la revolución lo ha ubicado, se convirtió en un fracaso estrepitoso. Aun cuando el gobierno esconde las cifras oficiales, hay maneras de abordar desde ángulos internacionales el tema educativo en Venezuela. De esa manera nosotros encontramos que el modelo educativo no escapa al país
Vale decir, el país colapsó y la educación también. La tasa de culminación entonces que Venezuela está presentando es del 28.7% y ha venido descendiendo de forma sistemática. Pero quiero que lo tenga en comparación con estos datos. En Chile, la tasa de culminación del bachillerato es del 80.2%. 80.2%. Bolivia tiene una tasa de culminación de bachillerato de los estudiantes del 61.6%. Ecuador tiene una tasa del 58.3%. Yo he dicho, por cierto, y siempre lo señalo en las asambleas de ciudadanos, fíjese, ¿cómo es posible que Bolivia, ¿verdad? Que la gobierna Evo Morales, quien fue cacique indio allá en Bolivia antes de ser presidente, gobierne mejor que Maduro, que en Ecuador las proyecciones siempre son superiores a las de Venezuela, las de Bolivia también, las de Nicaragua. ¿Qué es lo que pasa? Que Maduro copió el modelo cubano. Es ahí donde está el el mayor problema, la tragedia venezolana. Es que estos hombres copiaron, Chávez y Maduro, copiaron el modelo de Cuba. Y Cuba los utilizó para lograr expandir el modelo de la revolución, instalarlo en Venezuela y con ello cogobernar desde Cuba a Venezuela en la expansión del modelo de la revolución. Entonces nosotros tenemos muchas carencias en materia del sistema educativo, y vuelvo al tema del sistema educativo después de uno evaluar estas proyecciones. Por cierto, que son proyecciones que se hacen desde el exterior, son proyecciones que están reveladas en el portal del Centro de Información y Estadísticas del Aprendizaje del Banco Interamericano de Desarrollo. Vale decir, son cifras eh, frente a las cuales se puede tener alta confiabilidad porque el Banco Interamericano de Desarrollo es un banco de donde el gobierno de Maduro y de Chávez han estado permanentemente suscritos, de tal manera entonces que lo que nos están señalando es de un estrepitoso fracaso en materia educativa. Y con ello, una reflexión que tenemos que hacer sobre el carácter de esta revolución, que es un fracaso en absolutamente todos los niveles de donde uno pueda evaluar por sectores al gobierno. Ahí le dejo entonces otra de las perlas que tiene este fracaso de revolución, que no entregará, de conformidad con el Colegio de Profesores de Venezuela Seccional Táchira, no entregará títulos sino certificados porque no tiene papel y solamente el 28% de los estudiantes culminan el bachillerato. Un fracaso más para esta revolución y usted sabe lo que implica que el estudiante no logre graduarse de bachiller. La cadena de pobreza va aumentando. La estadística por demás señala que la mejor manera de enfrentar la pobreza es que los estudiantes puedan lograr el bachillerato, pues logren ser bachilleres. Pero si no se logra ser bachiller y en este porcentaje del 28% solamente está aprobando, quiere decir que todo el mundo se fue por la vía de la economía informal, se fueron a hacer otras cosas y de forma definitiva eso lo que va abonando es una sociedad con menos información, con menos formación, con menos educación. ¿Y qué nos va quedando entonces para la construcción del futuro? Esa es la sociedad nueva que quiere la revolución. De esa nueva sociedad y de ese nuevo hombre es lo que están haciendo después de 18 años en unas estadísticas, por cierto, las más infelices, las más bajas, desde que Venezuela entró en la etapa democrática desde 1961. Hoy va a ser un día importante en la vida política del país. Se ha venido produciendo encuentros con sectores de el chavismo, lo que llaman el chavismo disidente, y ese, ese acuerdo entre el chavismo disidente y la oposición se van a unir hoy en torno
de un acuerdo nacional, en principio en defensa de la Constitución. Es, por cierto, una de las cosas que apuntaba, y usted es testigo porque he escuchado el programa, desde hace más o menos un mes vengo diciendo que los frentes de defensa de la Constitución tienen que estar incorporados precisamente todo aquel que esté en contra del proceso constituyente, indistintamente del sector de donde venga, porque si algo necesita el país al final es reconciliación y nosotros debemos estar claros que nuestro adversario no es exactamente el dirigente medio o el hombre de base chavista. Nuestro problema mayor está en quienes han hecho del régimen una dictadura autoritaria, dura, para imponer un modelo de dominación que en este punto es indispensable presentar frente al país, frente a la Fuerza Armada, frente a la comunidad internacional, una fotografía muchísimo más amplia de unidad nacional. Vale decir, por encima de las diferencias, tenemos que ponernos de acuerdo en las coincidencias y hacer de la coincidencia el instrumento de la política para poder frenar en principio y salir en segundo lugar de esta tragedia que se llama el régimen comunista en Venezuela. Es de esa manera, de tal manera que si esto se logra materializar, nosotros encontraremos un frente unitario mucho más amplio que solo la unidad de la oposición en búsqueda de una salida a la circunstancia trágica por la que estamos atravesando. Y he sido sincero con todos cuando digo que ese chavismo disidente tiene que tener expresión en esa defensa constitucional, porque en este punto, vale decir, nosotros estamos frente a un gobierno que no quiere rectificar, no quiere detenerse, no quiere oír, y es indispensable sumar la mayor cantidad de esfuerzos en lograr el objetivo. De tal manera entonces que es importante ver cómo va a ser ese acuerdo de unidad nacional en defensa de la Constitución bolivariana, porque pudiera dar pie a lo que puede ser un acuerdo de unidad nacional para darle estabilidad política a Venezuela posterior a la salida del régimen. De ahí entonces que las posturas de la fiscal Luisa Ortega Díaz, de ahí que las posturas de militares que han estado afectos al chavismo, de movimientos políticos como el de Marea Socialista, pues simplemente vienen a colaborar en el propósito de tratar de reenrumbar lo que es la crisis del país. Por demás, crisis terminal. Maduro no tiene, y el modelo no tiene viabilidad en modo alguno en Venezuela. La crisis económica es mayor que lo que Maduro puede tratar de instalar o de imponer, porque con el comunismo no se resuelve la crisis. Los problemas de la economía se resuelven con medidas económicas. Lo decía en el primer segmento, creo. La diferencia entre la sociedad cubana y la implantación del comunismo con Fidel Castro es que la sociedad cubana se fue de Cuba, no peleó frente al régimen de Castro, en tanto que, aun cuando en Venezuela muchos se han ido, no menos cierto es que la inmensa mayoría está en Venezuela y está luchando frente al régimen. De ahí la importancia entonces de la movilidad permanente, de lo que yo siempre he indicado que es la manifestación, incluso la manifestación pasiva de lo que es la protesta, y eso tiene que ver con elementos que son simbólicos, pero que van denotando, van demostrando que existe protesta, como por ejemplo el caso o el hecho de
poder poner banderas en las ventanas, en los edificios, en los garajes, ir poniendo lazos negros, porque ya son algo así como 83, 85 personas las que han sido asesinadas, buena parte de ellas muertas por disparos, otros por perdigones, otros por la percusión de bombas lacrimógenas sobre el cuerpo, en definitiva. Pero lo importante es manifestar y tener una movilidad de forma permanente, y eso nos permite entonces encontrar en Venezuela una protesta superior a lo que puede ser la simple base de apoyo que tiene Nicolás Maduro del 10% más la fuerza de tarea que tiene de Cuba en Venezuela y los grupos de la Guardia Nacional. Entonces, hay que estar pendientes y atentos de ese acuerdo que se va a firmar hoy. Se ha anunciado, y la que lo ha anunciado es María Corina Machado, quien por demás el hecho de que sea ella la que lo anuncia es emblemático, porque ella ha tenido una de las posiciones más críticas frente al manejo incluso de la propia oposición frente a la crisis, que no es el caso ahondar en ello, sino ver entonces como un episodio que puede ser de carácter histórico lo que hoy se va a presentar entre el chavismo y la oposición. Si la foto es encabezada por Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, con la fiscal general de la República, hablándole al país, sería excelente. Si la fotografía de hoy es de las distintas fuerzas políticas, con la sociedad, los gremios, academias, etcétera, representaciones gremiales, comerciales, estudiantiles, vecinales, y los sectores del chavismo en un claro mensaje de unidad nacional, no tengo la menor duda de que puede ser el inicio de un proceso de instalación de un gobierno de transición, o donde se empiece a anunciar un acuerdo firme para la transición, en un claro mensaje a la Fuerza Armada Nacional también. Bueno, llegamos a la parte final del programa. Quiero comentarles también que estoy necesitando de alguna manera, por decirlo así, bueno, no es para mí, por cierto, es para una persona muy allegada. Estamos necesitando un kit de una cosa que se llama Subiton BTP. Quien pueda saber de él, pues me avisa, por favor. Llegamos a la parte final del programa. Espero les haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @CarlosCasanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Bueno, Dios los bendiga. Regáleme usted a mí también su bendición. Los quiero mucho. Que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja con su manto a todos los que seguimos en la calle. Dios los bendiga. Los quiero mucho. Regáleme su bendición. Nos encontramos mañana. Muchísimas gracias.